Nosotros hemos estado estudiando acerca de la salvación. Si ustedes no han escuchado los estudios anteriores, ustedes los pueden ver ahí en el internet. Pero en el primer estudio nosotros estudiamos lo que significaba la salvación. Y pudimos nosotros ver que la salvación es estar unido con Dios. Yo en Él y Él en mí. Si Él no mora en nosotros, no podemos nosotros gozar de la salvación. La salvación se goza en hoy día. El día de ayer. ¿Por qué? Porque el Señor desea Él morar en cada uno de nosotros. También vimos en nuestro segundo estudio en dónde se encuentra la salvación. Quiero recordarles que Cristo cumplió la obra de salvación en sí mismo. O sea, Él llevó todo lo que significa ser salvo y obtener la salvación para que mostrarlo a nosotros, para que nosotros podamos tener la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros y poder tener el ejemplo para poder pedir la ayuda del cielo para encontrar la vida. La vida es Cristo, la vida es Él y sin Él nosotros no somos nada. Ahora, ¿cómo nosotros somos salvos? Nosotros esto también lo estudiamos y vimos que por la gracia, a través de la fe en Cristo, Él morando en nosotros y confiando plenamente en sus méritos y en su palabra. Si nosotros no confiamos en lo que Él hizo por nosotros, si no confiamos en su palabra, pues será muy difícil creer, tener fe. Déjeme decirle que la fe nos lleva a creer. Y el creer significa obedecer. Obedecer a su voz, obedecer a su palabra. Eso es lo que significa tener fe y ser salvos por fe. Ser salvos por su gracia. Ser salvos a través de Él. Vimos también nosotros qué debemos hacer para ser salvos. Y sabemos y vimos que tenemos que tener fe creyendo, lo cual nos lleva a la obediencia. Hoy día vamos a ver cuál es el fruto de la salvación. Muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que significa gozar de la salvación. Recordemos que gozar de la salvación es hoy día. ¿Por qué? Porque eso significa que Cristo está morando en nosotros. Él es el que nos da la seguridad de la salvación. Cuando usted tiene la seguridad de la salvación, usted enfrenta las situaciones en una forma distinta. Usted enfrenta toda tentación en una forma distinta. Usted, todas las necesidades que usted tiene, las enfrenta en una forma distinta. ¿Por qué? Porque ahora usted va al que tiene la solución. Porque usted ahora va a aquel que usted confía en su palabra y en su testimonio para darnos la certeza de que Él está en control de todas las cosas. Aquel que no tiene la salvación, pues cae en una desesperación, cae en ataques de pánico, cae en depresión. ¿Por qué? Porque no ha tenido la seguridad de la salvación. Déjeme decirle que esto que estoy diciendo no es que salvos siempre salvos. Porque si usted deja a Cristo, que es la salvación, usted pierde la salvación. ¿Está claro en eso? ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entregar nuestra vida ¿cada cuándo? Todos los días. Así como Pablo dijo, morir al yo todos los días. Ahora, los invito a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y aquí vamos a ver qué es lo que significa o cuáles son los frutos de la salvación. Mucha gente piensa que el ayudar a las personas con dinero, con alimento, o ir a visitar a los enfermos, o repartir revistas, libros, todo eso tiene un plan específico en el plan de salvación. Pero vamos a ver si realmente esos son los frutos de la salvación y cómo nosotros podemos estar seguros de que nosotros estamos haciendo los frutos de la salvación. Noten lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Primero, en este versículo, nosotros vemos que la salvación es un regalo de Dios.
Eso quiere decir que usted no puede ganar la salvación. Haga lo que haga, dé el dinero que usted dé, todo lo que usted haga, usted no puede ganar la salvación. Es un regalo de Dios. Se la da a usted. Usted lo único que tiene que hacer es responder a ese regalo, aceptarlo, tener fe y creer y obedecer su palabra. Ahora, aquí, si ustedes notan, se nos dice que somos salvos por gracia. En nuestro estudio anterior, nosotros miramos que la gracia es ¿quién? Cristo. Cristo en nosotros. No es solamente decir que hemos sido perdonados, sino que también tener la seguridad de la salvación es de que Cristo está en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Ahora, aquí este versículo también nos dice cómo la obtenemos. Y nos dice que es a través de la fe, creyendo y obedeciendo. Y también nos habla de los frutos, que cuál es el resultado de la salvación. Y el resultado se nos dice que son buenas obras, pero estas buenas obras son ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. Por eso Él dice que nosotros fuimos creados en Él para nosotros llevar buenas obras. Esto quiere decir que las obras no son de usted, sino son ¿de quién? De Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros podemos estar haciendo obras sin Cristo Jesús, y esas no son las que fueron preparadas para nosotros. Porque hoy día mucha gente que tiene mucho dinero ayuda a muchas personas, y lo hacen sin tener a Cristo. ¿O por qué? Porque yo sé esto, porque muchos de ellos son ateos, son adoradores incluso de Satanás. Pero aquí se nos dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto quiere decir que en Cristo Jesús, en su vida, nosotros crecemos. Y las obras que hacemos no son sus obras. Esto tiene que cambiar el lenguaje que a veces muchos de nosotros usamos. Es que yo hago, es que yo voy, es que aquello, es que yo. Digamos, Cristo trabajando en mí, lo que hago es ¿para qué? Para su gloria. Porque Él es el que hace el querer como el hacer en mi vida, en mi corazón, confiando plenamente en sus promesas. Déjeme decirle, en Efesios capítulo 2, versículo 2, se nos dice que en la antigüedad, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos acostumbrados a hacer las obras del enemigo. Noten, el enemigo puede hacer milagros, ¿sí o no? El enemigo puede dar alimento a las personas, ¿sí o no? Puede sanar. Y dice que en el tiempo del fin va a hacer muchos milagros para engañar, aún si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Miren, en nuestra vida antigua, antes de conocer a Cristo, estábamos acostumbrados a hacer las obras de la desobediencia. Noten en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso hay que tener cuidado en seguir la corriente de este mundo. No porque la mayoría va para un lado, eso quiere decir que están yendo por el lugar correcto. Usted tiene que asegurarse de que usted está siguiendo la palabra de Dios y siguiendo a su Salvador. Dice que en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En pocas palabras, nosotros estábamos acostumbrados a hacer las obras ¿de quién? Del enemigo. Y a veces ni nos dábamos cuenta.
Pero ahora que Cristo mora en nosotros y tenemos la seguridad de la salvación, nosotros podemos alabar a Dios y glorificar a Dios porque Él nos ha rescatado y ahora nosotros vivimos en la vida de Cristo y la vida de Cristo en nosotros para hacer las obras que Él desea que nosotros hagamos. Y en la transformación de vivir en una vida de desobediencia, ahora vivimos en una vida ¿de qué? De obediencia. Y cuando usted vive en una vida de obediencia, en una vida en Cristo, Yeshua, Cristo nuestro Salvador, pues todas sus obras van a ser ¿para qué? Para su honra y para su gloria. Y a veces no tenemos ni que pensarlo porque va a venir a hacer esas obras que automáticamente le vamos a estar haciendo. Y siempre vamos a dar la honra y la gloria para Él. ¿Querías comentar algo, Manolita? Versículo 2 dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y todos están siendo guiados conforme el príncipe de la potestad del aire. Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos el contraste. Así es un contraste. La vida antigua, la vida en el pecado, la vida en la desobediencia, es un contraste a la vida espiritual, a la vida en Cristo y Cristo en nosotros. Es un contraste completo. Es de la noche a la oscuridad, perdón, de la oscuridad al día. O sea, es un contraste completo que la gente mirará en nosotros. ¿A quién? A Cristo, porque Él mora en nosotros y nos da la seguridad de ¿qué? De la salvación. Si nosotros no hemos tenido la seguridad de la salvación, es porque no hemos permitido que Cristo tome posesión de nuestra vida. Y este es un contraste muy grande. Déjeme decirle, Dios no nos salva por las obras buenas. Noten, Dios no nos salva por las obras buenas, pero somos salvos para buenas obras en Él. O sea, nosotros somos salvos en Él para que nosotros hagamos buenas obras. Usted puede hacer muchas obras y muy buenas y las puede hacer sin Él. Pero esa no es la voluntad de Dios. Usted es salvo para buenas obras en Él. Ahora, las buenas obras son el fruto, no la raíz. Muchas personas ponen el énfasis en las buenas obras como si fuera la raíz para obtener la salvación. Es que hay que hacer esto, porque eso es lo que Dios dice, y ponemos el énfasis y ponemos el enfoque en eso como que si eso nos fuera a dar la salvación. No, las buenas obras son el fruto, no es la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Él. Ahora, no somos salvos por obras. Ahora, usted no puede experimentar un nuevo nacimiento sin obras. ¿Por qué? Porque el perdón de nuestros pecados nos hace ser transferidos de una vida de desobediencia, de una vida al servicio del enemigo, ser transferidos a la luz que es Cristo Jesús. Y entonces esa fe, el creer en Él, en obedecer en su palabra, nos hace un nuevo ser, nos da un nuevo nacimiento, nos transforma. Y esa transformación tiene que ir acompañada por obras. Pero las obras ¿de quién son? ¿De quién son? De Cristo. Por eso cuando las personas, yo he escuchado a personas que dicen, es que somos salvos solamente por fe, no por obras. Es una verdad a media. O está más partida que nada. Porque recordemos, somos salvos por gracia a través de la fe, y las obras que hacemos son las obras ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él está transformando nuestra mente y nuestros corazones.
fe sin obras es muerta. Obra sin fe, sin obediencia, es muerta. Pero las obras que el Señor, que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos, son sus obras, no las suyas. Usted puede hacer planes. Usted puede hacer propósitos de hacer algo por Dios, pero asegúrese de que esa es la voluntad de Dios. Asegúrese de que Él ha puesto su sello de aprobación en cada una de las cosas que usted se ha propuesto. ¿Y cómo usted se asegura de eso? Primeramente, arrepintiéndose de todos sus pecados y permitiendo que Él entre en su vida, que Él tome posesión de sí, de usted, que Él tome posesión de usted para que usted glorifique y honre a Dios en todo lo que usted hace. Ahora, déjeme decir, la salvación del hombre es un paquete completo. Por ejemplo, el pecado trae culpa, trae destrucción, trae dolor. Pero nosotros somos salvos ahora en Cristo, el cual nos justifica, el cual nos da su amor, nos da su misericordia, nos da su gracia, nos perdona, nos redime y nos da un nuevo nacimiento. Pero también la salvación depende de que aquellos que estábamos sufriendo en el poder del pecado, que estábamos sujetos al enemigo, haciendo las obras de desobediencia, ahora en Cristo, ahora nosotros somos ¿qué? Santificados. Eso quiere decir de que el Señor cambia completamente nuestra vida y ahora todo lo que hacemos lo hacemos en Él. Por eso Gálatas 2:20. Ahora, después de eso dice, la presencia del pecado se nos es quitada. Porque usted ya experimentó la justificación. Usted experimentó un nuevo nacimiento, una santificación, y ahora la presencia del pecado es quitada. Y eso la palabra de Dios le llama una glorificación. Ser participante de la naturaleza ¿qué? Divina. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Este es el paquete completo de la salvación. Muchos hablan acerca solamente de la gracia, de la justificación, pero no quieren cambiar, no quieren dejarse cambiar por el Salvador. Quieren seguir viviendo la vida del pecado de desobediencia. Y si usted permanece en esa vida, usted no ha experimentado la salvación. Miren, lo más hermoso, y yo le voy a decir mi testimonio, lo más hermoso es que cuando usted está en el fondo del pozo, donde hay tristeza, hay desesperación, hay angustia, hay desánimo, y usted entrega completamente su vida a Dios, cuando su Salvador le da la libertad del pecado, lo perdona, lo justifica, lo santifica, lo glorifica. Es como que si la carga que usted ha estado llevando por mucho tiempo se le es quitada. Y hay gozo, hay paz, alegría. A veces las cosas que pasaron se olvidan. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de que no olvidemos, que no haya más dolor. Y eso es lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Porque Él desea que nosotros seamos salvos, que tengamos la seguridad de la salvación, pero el fruto de la salvación es Él en nosotros y nosotros haciendo su voluntad, haciendo sus obras, no mis obras. Y todo lo que hagamos lo hacemos para la honra y la gloria de Él. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. El fruto de la salvación es poder, nos da la libertad. Y este poder no es exterior. Noten, no es exterior. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación, el fruto de la salvación, ¿dónde se origina? ¿Dónde empieza a tener el cambio? En el interior, en la mente, en el corazón. Unos nuevos pensamientos. En una forma diferente de hablar. En una forma diferente de actuar. Mire lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir
que Él nos sacó del reino de las tinieblas y ahora nos ha llevado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y cuando usted es parte de ese reino, la transformación inicia en el interior. Porque ese es el problema. El problema no es el exterior, porque cualquiera puede hacer buenas obras. Pero si usted no está interiormente transformado, recreado por su Salvador, y usted no ha permitido que Él more en su vida, haga lo que haga, pues lo estará haciendo para usted mismo, no para la gloria de su Dios. Por eso nosotros muchas ocasiones escuchamos a gente que dice, es que yo quiero, es que yo hago, es que yo voy, es que yo, y se olvidan de dar gloria a Dios. Yo quiero, y usted sabe todo lo que se dice. ¿Por qué? Porque yo creo que todos hemos pasado por esa situación. ¿Por qué? Porque el problema del pecado es el yo, es el orgullo, es la suficiencia propia. Y como les decía, en Romanos capítulo 7, versículo 17 al 19, se nos dice que el problema es un problema interior, en el cual tiene que ser cambiado por el poder de nuestro Salvador. La mente tiene que ser cambiada. El corazón de piedra tiene que ser quitado y tiene que ser puesto un corazón ¿de qué? De carne, lleno del amor de nuestro Dios, para que nosotros podamos responder a las obras el cual Él nos ha llamado a que nosotros hagamos. ¿Y saben cuál es la mayor obra que usted hace cuando usted tiene la salvación en usted? ¿Usted se imagina cuál es la primera obra? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuál es la primera obra que Dios desea que usted haga cuando usted permite que Él transforme su vida, su corazón, y que Él more en su mente y en su vida? Arrepentimiento. Bueno, es el resultado. Ya se arrepintió, ya Dios ya llegó, ya está en usted. Usted tiene la seguridad de la salvación. Ahora, ¿cuál es el fruto? La primer fruto. La obra o el fruto que el Señor desea que nosotros hagamos. ¿Saben usted cuál es la primera obra, el primer fruto que Él desea que nosotros hagamos? ¿Ustedes recuerdan cuando Él dijo, perdonad para que vosotros seáis ¿qué? Perdonados. Usted tiene que perdonarse primeramente usted. Porque a veces nosotros tenemos la culpa y nos morimos de la propia culpa que tenemos porque no se la hemos entregado a nuestro Salvador. Pero usted tiene que perdonar a los que le han ofendido. Usted tiene que perdonar a su hermano que le ha lastimado. Usted tiene que perdonar para que usted sea ¿qué? Perdonado. Y de ahí el Señor transforma toda su vida. Hay muchos cristianos que tienen una vida de rencor. Dios quiere que ninguno de nosotros tengamos eso, sino que experimentemos el perdón y que podamos perdonar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos que han hecho algún daño para nosotros. Porque para que nosotros muramos día a día, tenemos que perdonar, para que Él nos perdone. Y a veces nosotros nos angustiamos por cosas insignificantes. Ay, porque no me saludó. Ay, porque dice esto. Ay, porque el otro. Ay, por aquello. Ay, por lo otro. Pero nunca perdonamos. Cuando usted perdona a aquel que le ha hecho algún mal, el Señor le perdona a usted y le trae la paz y la tranquilidad a su vida. Ni perdonamos ni pedimos perdón. Exactamente, así como el hermano dice, ni perdonamos ni pedimos perdón. ¿Por qué? Porque el Señor dice que aquel que está experimentando la salvación, dice, deje su sacrificio, deje lo que está haciendo, y si usted sabe que su hermano tiene algo contra usted, vaya y pídale perdón.
aunque él no tenga la razón. ¿Por qué? Porque dice que si usted lleva un sacrificio, y el sacrificio mayor es el de usted, si usted lleva un sacrificio, pero usted sabe que tiene un problema con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, deje ese sacrificio y vaya y arregle el problema. Y pídale el poder a Dios para que usted pueda ir y pedir perdón, doblegar el orgullo, doblegar el yo. Porque la salvación es día a día. Perdona para que vosotros seáis, ¿qué? Perdonados. Y el mayor gozo es poder experimentar la vida de Cristo en nosotros. Ustedes pueden leer Romanos capítulo 7 del versículo 17 al 23 y ustedes se van a dar cuenta que el problema del pecado es interior. Nuestra mente tiene que ser cambiada. ¿Tiene que ser la mente de quién? Del Salvador. Sus acciones tienen que ser las acciones de quién? De Cristo. Su hablar tiene que ser la misma forma como Cristo ¿qué? Habló. ¿Por qué? Porque si tenemos la vida de Cristo en nosotros, tenemos la salvación y tenemos la seguridad de salvación y nosotros le hemos entregado nuestra voluntad a Él y mi voluntad se junta con la voluntad de mi Salvador. Ahora ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad de nuestro Dios, de Cristo, nuestro Salvador. Y esa es la salvación. Ese es el gozo de la salvación. Y hermanos, lo más hermoso es gozarnos. Mire lo que dice Romanos 8:2. ¿Por qué? Porque la salvación nos lleva a un nuevo nacimiento, a una transformación completa. Vivíamos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu, vivimos en su verdad. Y le adoramos en espíritu y en verdad. Y la verdad es que su palabra, aquel que no ha nacido del Espíritu no escucha la voz de Dios, no tiene fe, no cree y no obedece la palabra de Dios. Hoy día la mayoría de los cristianos ¿qué? Son selectivos. El Nuevo Testamento no, y el Nuevo sí, pero en partes. No Apocalipsis, no este capítulo, no este versículo, no aquel libro. Se han vuelto ¿qué? Selectivos. ¿Por qué? Porque quieren acomodar a Dios a sus vidas en vez de que usted permita que su vida se acomode a la vida de nuestro Salvador. Eso se le llama egoísmo cuando usted no permite y solamente está pensando en usted. Mire lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchos dicen, no hay que guardar la ley. No, al contrario. Al contrario, ahora que nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos da el poder para ser obedientes y leales a su ley. Y la ley no nos apunta de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Y la libertad que Él quiere no es la libertad de ir a hacer lo que usted quiera. Porque si usted está pensando de que va a ir a hacer lo que usted quiera, usted está haciendo las obras ¿de quién? De desobediencia del enemigo. Pero ahora usted está haciendo las obras, tiene que hacer las obras ¿de quién? De su Salvador. Y las obras no son sus obras, son las obras de Él en usted. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Noten, nueva criatura es. Dios me ha cambiado en muchas cosas, pero la obra no ha terminado. Día a día tenemos que doblegar nuestro orgullo, tenemos que doblegarnos y permitir que el Señor empiece a cambiar nuestra vida, transformarnos. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por su grande amor. Gloria a Dios porque nos ha permitido experimentar este versículo en nuestras vidas. Si hemos permitido que Él entre en nuestro ser, que Él sea nuestra salvación. Ahora, noten lo que dice Romanos 6:19. Lo que produce el tener la salvación en el interior, ahora se manifiesta ¿qué? En lo exterior.
Note lo que dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. O sea, en nuestra vida antigua, cuando vivíamos sin la salvación que es Cristo, ahí sí estábamos ¿qué? Dispuestos a hacer las obras del enemigo. Hasta llegábamos temprano a las fiestas. Llegábamos con gozosos. Pero dice, eso mismo que tú hacías en tu vida anterior, pues ahora hazlas también. Parece ser que se olvidan, y ahora en las cosas de Dios todo el mundo llega tarde. Todo el mundo no tiene un compromiso con Dios. A ver, Manuelito, dilo fuerte para que te escuchen. En la vida pasada, cuando estábamos en desobediencia, servíamos al enemigo automáticamente así. Sí. Ahora que nosotros estamos en una nueva vida, de misma manera, tenemos que obedecer así, debe salir automáticamente. Sin pensarlo así. Es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida. Miren, Una nueva vida. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo me he gozado en estos últimos 2 años, o un poco más de 2 años, en el cual nos hemos gozado en reunirnos más días juntos. Nos hemos gozado de los tiempos señalados de nuestro Dios cuando nos reunimos. Yo me he gozado cada vez más. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el tener el conocimiento, el tener la vida en nuestras mentes y en nuestros corazones. El enemigo quiere destruir eso. Eso significa gozar de la salvación. Amén, gloria a Dios, es gozarte. Para mucha gente esto que hacemos nosotros es una locura. Ay, no, es mucho tiempo lo que ustedes reúnen. Miércoles, viernes, todo el sábado. Oye, ustedes están locos. Yo he escuchado gente. Exageran. Necesitamos tener nuestro propio tiempo, así lo dicen. Hermano, el tener el tiempo de uno es tener a Cristo en nuestra vida para gozarnos en Él. Y todo lo que hacemos es en Él. Y todo es el gozo en Él. Nos gozamos. Yo me he gozado en aprender más de Él. Me he gozado en estar con cada uno de ustedes, unirnos como familia. El enemigo siempre va a tratar de ¿qué? De separar y de destruir. Pero cuando usted permite que la salvación more en su vida, los ataques del enemigo no tendrán efecto en usted, en su mente y en su corazón. Usted solamente seguirá la voluntad de Dios, confiando plenamente en los méritos de Cristo, de su Salvador, confiando plenamente en su palabra, pidiendo la ayuda a su Dios. Día a día, muriendo al yo día a día. Eso es gozar de la salvación. Ahora, note lo que dice que en Romanos 6:19, porque dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que nosotros gocemos de la misericordia, gocemos de la paz y gocemos del amor. Pero eso es solamente cuando usted ha permitido que su Salvador more en su ser. Que se goce usted de la salvación. Al gozarse de la salvación, usted no puede quedarse callado. Usted va a alabar a Dios en todo momento. Usted va a levantar la verdad en todo momento. Va a testificar del grande amor y de la misericordia de Cristo, de su Salvador. Usted no puede quedarse callado. Y la obra misionera no va a ser solamente de ir a repartir o ir a dar algo. Va a ser 24 horas, 7 días a la semana. Recuerdo a una persona que me estaba platicando de que siempre soñaba
en sus sueños soñaba acerca de Cristo. Y una vez yo le dije, Señor, yo quisiera soñar contigo. Bueno, Dios no me ha dado muchos sueños, como a la persona que me había dicho, pero el Señor aún en los sueños, Él se puede comunicar con nosotros, si es su voluntad. Pero es ese gozo del Señor, el gozo que de vivir en Él y Él en nosotros. Que nuestra vida completa, 24 horas, 7 días a la semana, sea solamente en Él, confiando en Él. Ahora, en Miqueas 6:8, ustedes pueden leerlo en su casa, Miqueas 6:8, Primera de Pedro 1:14 al 16 y Deuteronomio 6:25, se nos dice que nosotros, al ser transformados, al permitir gozarnos en la salvación que es Cristo, nosotros serviremos a la justicia de nuestro Dios. La justicia de nuestro Dios es Cristo, y su justicia nos lleva a creer y nos lleva a obedecer. Y Él será nuestra justicia cuando pongamos por obra todos sus mandamientos. Y el Deuteronomio 6:25. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Nosotros serviremos a la justicia. Y el amor de Cristo nos muestra su justicia. Su palabra nos muestra su justicia. ¿Por qué? Porque solamente en Él nosotros podemos ser salvos. Pero Él necesita estar aquí, no afuera. Es el problema de la Odisea, que Él está afuera, no adentro. La salvación va acompañada con un cambio de vida. Se manifiesta en el fruto del Espíritu. ¿Usted recuerda cuál es el fruto? Es un fruto. ¿Manifestado en qué? En 9 formas. Y ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y note lo que dice. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque ahora el dador de la vida, el que hace nosotros el querer como el hacer para que hagamos sus obras, mora ¿en dónde? En nosotros. Su amor tiene que ser transformado, su gozo, su paz, su paciencia, su temperancia. Pero note el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La salvación se goza en Él. Ahora se manifiesta. Deseo, el poder, debemos de desear vivir en armonía con Dios. Cuando Él mora con nosotros, note lo que dice Juan 1, 12 y 13. ¿Querías comentar algo, Manolito? Sí, el versículo 24 de Gálatas nos hace referencia a 2:20. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Lo mismo que dijo Pablo. Así es. Gálatas 2:20. En el versículo 24 nos dice lo mismo de Gálatas 2:20. Esta es una referencia de Gálatas 2:20. Para que usted tenga el fruto del Espíritu, usted tiene que morir al yo. ¿Cada cuándo? Todos los días. Permitiendo que su Salvador more en usted. Ahora, noten lo que dice Juan 1, 12 al 13. Cuando nosotros somos salvos, las obras se van a manifestar en querer, en que nosotros deseamos, queremos estar en armonía con nuestro Salvador. Miren lo que dice Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Cuando usted está gozando la salvación, su fruto va a ser de un continuo de agradar a Dios, de complacer a su Salvador.
Porque ahora la salvación mora en usted. Está en usted. Sus pensamientos, sus acciones, sus palabras son para honrar y glorificar a su Dios. Ahora, la obediencia es el fruto del Espíritu, Romanos 6, 13, 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Noten, instrumentos de justicia. Él hace el querer como el hacer en nosotros. Ahora, noten el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. El morir al pecado y experimentar la salvación y el nuevo nacimiento nos lleva a obedecer su palabra y su ley. Eso no es legalismo. Porque muchos usan este texto para decir que guardar la ley es legalismo. No, eso no es legalismo. Eso es gozar de la salvación en guardar la ley de Dios. Miren lo que dice el versículo 15 al 16. ¿Por qué? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Usted nace de nuevo, usted tiene fe, cree en Dios y el creer en Dios lo lleva a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido transformado, porque usted ha sido cambiado, porque usted goza de la vida, la salvación, porque usted goza de su Mesías, de su Salvador en usted. Y ahora lo que usted hace, todo lo que usted hace, toda obra, guardar la ley de Dios no viene de usted. ¿Viene de quién? De Él, porque Él es el que da el poder para ser fiel. Él es el que nos da el poder para vencer. Por eso Él nos da la libertad. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia? Noten, obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Cuál es el contexto? A la ley, la obediencia para justicia. Ustedes notan, esto no es legalismo. Esto es gozar de la ley, de la salvación. Esto es gozar de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo hizo. Cristo mismo llevó a cabo esto. Cristo mismo cumplió esto que Él nos está diciendo. Noten lo que dice Juan 8:29. Cristo mismo, Él hizo lo que Él desea que nosotros hagamos. Tener fe, creer para ser victoriosos, para gozar de la salvación. Recuerden que la salvación se cumplió en Él para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Note lo que dice Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El agradar a Dios es hacer las obras de Dios, porque estamos gozando de su salvación. El fruto de la salvación viene ¿de quién? De Él. Y es como estábamos comentando, viene en una forma como un estilo de vida. No lo hacemos por una obligación. Las obras que hacemos no las hacemos porque tenemos que hacerlas, o porque tenemos que hacer esto o aquello. No, porque lo hacemos para agradar ¿a quién? A nuestro Salvador. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Tenemos que recordar de que Él es el que hace el querer como el hacer en nuestra vida. Si Cristo es tu Salvador, tú vas a desear. No vas a querer, no vas a querer. Tú vas a desear. Es una cosa diferente de querer y desear. Usted va a desear que su vida sea de un continuo agrado a Dios, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de vestir, en su forma de comer, en toda obra que usted está haciendo. Usted va a desear agradar a su Salvador, porque usted está gozando de la salvación, porque usted tiene la seguridad de la salvación.
El fruto de la salvación es vivir una vida en armonía con Dios, obedeciendo y cumpliendo a todo lo que el Salvador nos habla y nos dice a cada uno de nosotros. Eso es gozar de la salvación.